ahí para que se vea los números. Efesios, carta a los Efesios 1, del 3 al 6a. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí. Amén. Para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. En el texto griego original, los versículos del 3 a 14 componen una sola frase que abarca el pasado, presente y futuro del propósito eterno de Dios para la Iglesia. El pasaje constituye el esbozo general que Pablo hace del plan maestro de salvación de Dios. En estos versículos que veremos hoy, introductorios de Efesios, Pablo nos da una vislumbre de la eternidad pasada. Nos hace escuchar a Dios en secreto cuando diseñó el plan para salvarnos, no solo mucho antes de haber nacido nosotros, sino antes que la tierra existiera. Pablo presenta aquí 6 aspectos de la bendición divina que está a punto de exhibir. El único bendito, Dios; el que bendice, también Dios; los bendecidos, los creyentes; las bendiciones, todas las cosas espirituales; la ubicación de la bendición, los lugares celestiales; y el agente de la bendición, Jesucristo. Pablo comienza con alabanza a aquel que lo ha hecho todo, puesto que nadie es bueno en verdad excepto Dios mismo. Nuestros elogios supremos y nuestra alabanza suprema están dirigidas solo a Él. Él es bueno en un sentido y en un grado que ningún ser humano, excepto su propio Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, lo pudo ser. Nada es más apropiado para el pueblo de Dios que bendecirle por su gran bondad. En todas las cosas, sea en dolor, lucha, pruebas, frustraciones, oposición o adversidad, nosotros hemos de alabar a Dios, porque Él es bueno en medio de todo ello. Por eso le alabamos y le bendecimos. Dios bendice porque Él es la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva. La bondad solo puede venir de Dios, porque no existe otra fuente de bondad fuera de Dios. Él no puede bendecirnos por nuestra bondad, ya que carecemos de ella. Más bien, Él nos bendice con bondad. Nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondad, toda buena dádiva y toda bendición. Esa es su naturaleza y esa es nuestra necesidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Esto está en 2 de Pedro 1:3. No es que Dios quiera darnos, sino que Él ya ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros ya estamos completos en Él. Nuestros recursos en Dios no solo son prometidos, sino también poseídos. Todo cristiano tiene lo que Pablo llama la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dios no puede darnos más de lo que ya nos ha dado en su Hijo. No hay más que podamos recibir. La necesidad del creyente no es recibir algo más, sino disfrutar con lo que ya tenemos. Estas bendiciones abundantes e ilimitadas de Dios se encuentran en los lugares celestiales. Es algo que incluye más que el cielo mismo. Los lugares celestiales abarcan toda la extensión del reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y el alcance pleno de su operación divina.
Los cristianos tienen una existencia paradójica en dos niveles. Una ciudadanía doble. Mientras permanecemos en la tierra, somos ciudadanos de la tierra, pero en Cristo nuestra ciudadanía primordial e infinitamente más importante está en los cielos. Cristo es nuestro Señor y Rey, y nosotros somos ciudadanos de su reino, los lugares celestiales. Por esa razón debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La clave para vivir como un ciudadano celestial mientras vivimos en una situación no celestial es andar en el Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre que andamos en su poder, Él produce su fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recibimos nuestras bendiciones espirituales cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Los cristianos poseen toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque esto es una realidad en Cristo. Todo lo que el Señor tiene, lo tiene también quien está en Cristo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia y su poder es nuestro poder. Su posición es nuestra posición. Donde Él está, nosotros estamos. Su privilegio es nuestro privilegio. Lo que Él es, nosotros somos. Su posesión es nuestra posesión. Lo que Él tiene, nosotros tenemos. Su práctica es nuestra práctica. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Desde donde la eternidad, desde toda la eternidad, antes de la fundación del mundo y por ende de manera por completa, independiente de cualquier mérito o virtud que cualquier persona pudiera tener, Dios nos escogió en Él, en Cristo, por la elección soberana de Dios. Quienes son salvos fueron colocados en unión eterna con Cristo antes que tuviera lugar el suceso de la creación misma. Aunque la voluntad del hombre no es libre en el sentido imaginario por muchas personas, cada ser humano sí tiene una voluntad propia. Y se trata de una voluntad que es reconocida con claridad por las Escrituras. Aparte de Dios, la voluntad del hombre es cautiva del pecado, pero él de todas maneras está en capacidad de escoger a Dios porque Dios ha hecho posible tal elección. Su propósito primordial con la elección de la Iglesia fue la alabanza de su propia gloria. Los creyentes fueron escogidos para la gloria del Señor antes de ser escogidos por su propio bien. No es que la elección soberana de Dios o la predestinación elimina la decisión voluntaria del hombre para tener fe. La soberanía divina y la respuesta humana son partes integrales e inseparables de la salvación, aunque solo la mente finita de Dios sabe cómo operan de manera exacta y conjunta. El objeto de la elección no son todos, sino solo aquellos a quienes Dios nos escogió. Los santos y fieles en Cristo Jesús. Aquellos que son elegidos por Dios son los que Él ha declarado santos antes de la fundación del mundo y quienes se han identificado con su Hijo Jesucristo por la fe. Ser cristiano es haber sido escogido por Dios para ser su Hijo y heredar todas las cosas por medio de y juntamente con Jesucristo. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, de la caída, los pactos de la ley. Fuimos predestinados por Dios de manera soberana para ser suyos. Él designó a la Iglesia, el cuerpo de su Hijo, antes que el mundo empezara. Puesto que somos escogidos en Él, somos santos y sin mancha delante de Él. Gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, Dios nos ha dado su propia naturaleza sin mancha ni contaminación.
Los indignos hemos sido declarados dignos, los injustos declarados santos. Es el plan eterno y preordenado de Cristo, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios elige a quien son salvos a causa de su amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así como Él escogió a Israel para ser su pueblo especial, solo a causa de su amor. También escogió a la iglesia, a la familia de los redimidos. El amor ágape de la Biblia no es una emoción, sino una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. El resultado de la elección de Dios es que llegamos a ser adoptados hijos suyos. Él nos hace más que ciudadanos y siervos y aún más que solo amigos. Él nos convierte en sus hijos. Dios, en su amor, atrae a los pecadores redimidos al círculo íntimo de su propia familia. Ser salvos equivale a tener la vida misma de Dios en nuestra alma y su propio espíritu vivificando nuestro espíritu. Somos salvos y hechos hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y salva para su propia gloria. Dios escogió y ordenó el cuerpo por adelantado antes de la fundación del mundo, con el fin de que ningún ser humano pudiera jactarse ni recibir gloria para sí mismo, y para que toda la gloria fuera de Él. La salvación no es en parte de Dios y en parte del hombre, sino por entero de Dios. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido y antes que el planeta mismo fuese formado para que el hombre naciera en él. Bueno, esto es el principio. Vamos a poner los comentarios y luego vamos a poder comentar. Sé que comentarios activar. Sé que va a haber preguntas y sobre todo con el tema de la predestinación y vamos a ver cómo salimos de todo esto. Amén. Bueno, decir que Efesios es un libro que si no has alcanzado... buenos días, Marlu. Efesios es un libro que si no has alcanzado la fe salvadora, cuando digo alcanzar, no estoy diciendo que nosotros podamos alcanzarla. La alcanzamos claramente, ya lo hemos visto y lo estamos leyendo y se ha explicado un poquito mejor, porque Dios escoge. Cada uno de nosotros estamos aquí porque Él nos ha escogido y de alguna forma nosotros no le hemos ignorado o no le hemos rechazado, ¿verdad? No hay forma de perder la salvación, solo podemos rechazar la salvación, no creer la salvación. Entonces, en ese caso, porque la salvación es a través de creer, a través de permitir, ¿verdad?, que la palabra nos hable y nosotros, de alguna forma sobrenatural, digo, porque esto es sobrenatural, creemos. Esto no es algo que podamos nosotros entender porque se va más allá de nuestro entendimiento. Por eso, las personas que quieren entender la salvación o que quieren entender a Dios a través del razonamiento humano, se les pone un poco complicado y entonces ahí vienen los tantos razonamientos, ¿verdad?, que nos coloca la gente y sobre todo los que no creen en Dios, ¿verdad? O en un momento dado sí creen en Dios, pero generan su propia estructura de salvación. La religión en sí es un proceso de obras, algo, sí, Dios es grande, maravilloso, prepara una salvación, pero el hombre participa en esa salvación a través de obras, ¿no? Y por eso es tan complicado a la hora de abrazar la fe verdadera, como que parece que nos están engañando, porque
hemos sido educados, hemos sido desde el principio. Satanás coloca a los niños y va por los niños y trabaja desde los niños y ha colocado una estructura de que nosotros llegamos adultos ya con una mente religiosa, rechazamos a Dios directamente porque es tan complicado y nos ponen tantas normas y es tan legalista todo que a veces nos dicen, mira, paso de ellos porque no, ni puedo, mira, esto no es posible que sea verdad porque no puedo conseguirlo. Entonces digo que venimos con la trampa, ¿verdad?, de que parece como que nosotros tenemos que hacer algo y en realidad eso es una trampa porque todo lo que nosotros hacemos nos está impidiendo alcanzar que el Padre nos abrace con su fe salvadora. La palabra en Efesios, si habéis visto, la salvación nos predestinó. No predestinó una salvación para que el que creyera. No. Está hablando personalmente a cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Predestinó antes de la fundación del mundo. Él ya lo predestinó. Y ¿sabéis una cosa? El Dios que yo creo, no sé tú, pero el Dios que yo creo, no puede ser burlado, no puede ser modificado. Él hace y deshace a su forma. Claro, menos mal que es un Dios bueno, ¿verdad? Y generoso y fantástico, misericordioso en amor. Y lo que hace, todo lo hace con un propósito de amor. ¿Ok? Entonces, no, él dice, sí, esto es lo que predijo, pero se le confundió. Porque resulta que colocó en el jardín a dos y le dijo, no vayas a comer. Y ellos cogieron y comieron. Dios sabía todo eso. Uno de los atributos de Dios es que conoce todo lo que va a pasar. Claro, eso tú y yo no lo entendemos porque no, eso no es un atributo del humano. Dios no nos creó con ese atributo. Nos hizo semejantes, pero no nos hizo igualitos que Él, ¿verdad? Y ese atributo le pertenece a Dios. Entonces, yo quería introducir esto diciendo que este libro es imposible de entender. Se ponen a decir unas interpretaciones totalmente rarísimas. Todos aquellos que no han abrazado, que no han sido abrazados por la fe salvadora. Y digo, han sido abrazados porque no hacemos nada para recibir esa fe. Sí podemos hacer para no recibirla, rechazarla, no creerla. Pero si no, la fe está provista para nosotros y es un abrazo. La visión que tú tienes que ver es que el hijo pródigo vuelve con el padre, no porque eche menos al padre, no porque ame al Padre, es porque se está muriendo de hambre. Porque se da cuenta de que ya no puede continuar, se ha gastado toda la provisión del Padre, ha puesto todo su interés, aún ha estado trabajando con los cerdos, ¿verdad? Lo peor que puede hacer un judío, estar con cerdos y ya no vuelve porque hay cuánto echo de menos a papá. Ay, cuánto me gustaría que papá me... No, él vuelve porque se está muriendo de hambre y dice, cuán bien comen los jornaleros de mi padre. Él no se está viendo como hijo. Él se está viendo que a lo mejor mi padre tiene misericordia y me da a comer como les da a los jornaleros. Mira, papá, le voy a decir papá, bueno, le voy a decir, mira, no me trates como a tu hijo, no merezco ser tu hijo, me he gastado todo, pensaba que, trátame como uno de tus jornaleros, yo quiero comer en tu casa. Y yo quiero que tú veas esa imagen cuando él viene pensando, madre mía, la que me espera, ay, cuando me encuentre con mi hermano, me he gastado la herencia, ay, que vengo oliendo a cerdo yo quiero que tú veas ese sentimiento que va y está seguramente con la cabeza para abajo, diciendo me falta poco, ay, ¿qué pasará? Y de repente, cuando menos se lo espera, alza los ojos y ve a su padre corriendo, ¿verdad? Y le abraza. Eso es la salvación. Eso es la salvación. No nos salvamos por lo que somos. No nos salvamos por lo que hacemos. No nos salvamos por
por alguna cosa que... No, porque me arrepiento. No. Nos salvamos por la misericordia de Dios para que Él se gloríe. ¡Wow! Claro, esto ya te digo que sin el entendimiento que trae el Espíritu Santo, ¿verdad?, a tu vida, porque el abrazo va continuado por el vestido, el anillo, los zapatos y la celebración. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo es que papá me afecta, no solo es que ahora estoy reconciliado con Dios. Toda la ira de Dios que tendría que venir por mi pecado, por mi naturaleza. De alguna forma Jesucristo ha pagado y ahora el Padre me abraza, y no solo eso, sino que Él proporciona en nosotros, los cristianos, el Espíritu Santo. Viene a morar, es como que nuestro cuerpo, ¿verdad?, templo del Espíritu, es como una habitación donde Él ahora está, y desde ahí emite su amor, emite su poder, emite, ¿verdad?, toda su potencial como Dios para nosotros. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo significa estar en Dios. Pero no es que yo vaya a Dios, es que Él viene a mí. Y eso Dios lo hace para gloriarse. El hombre, por desgracia, tiene una deformación muy grande. Al hombre, desde pequeñito, los papás le maleducan. Ay, qué bonito, qué bueno, eres el mejor hijo, ay, qué bien, cuánto te quiero. Y como que el amor, ¿verdad?, hacia mí, parece como que yo soy mejor y que tengo una importancia y una cosa. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos entender nuestra relación con Dios, creemos que todo lo que Dios hace es porque yo lo merezco, porque yo soy su hijo, como papi, ¿verdad?, a mí. Que ya puedo hacer faenas y él, ay, Dios mío, ¿cómo? Porque me quiere. No, pero papi no es así. Él lo que hace, lo hace para gloriarse. No lo hace porque sea un papi ñoño y que se crea que tiene algo. No. Todo. Y dice aquí, estamos viendo que todo esto, todo este plan, Él lo construye antes de la fundación del mundo. No pienses que Dios puede ser burlado. No escuches a aquellos que están ahí dándole vueltas, que si en el jardín, y si Dios, y si no puede haber Isis en Dios, porque en Dios es todo así, amén, como Él ha dicho. Y si tú ya has sido abrazado por la fe salvadora, si tú ya has aceptado ese sacrificio de Cristo, ¿verdad?, para limpieza de tu pecado, para la reconciliación, para el rescate en Jesucristo. Tú ahora estás en Cristo y estabas en el propósito. Claro, hay cosas que no entendemos, entonces todos esos que no, hay dos verdades. Número uno, Dios predispone. Número dos, el hombre le ha dado capacidad de voluntad. No somos marionetas. Él no nos dirige directamente a decir, tú vas a decir que sí. Y yo digo que sí porque Él ha dicho que sí. No, todos nosotros tenemos voluntad propia. Parte de la semejanza de Dios tiene que ver esta voluntad. Por eso Adán y Eva pudieron escoger y tomar del árbol, ¿verdad? Por eso tú y yo hemos podido escoger el no hacer caso al rechazo o de alguna forma, ¿verdad?, en la predisposición que Dios nos ha puesto de necesitarle y decir, mira, ¿qué más me da si existe o no existe? Le necesito, y eso ha sido el canal para llegar a su palabra, y la palabra ha llegado a ti y ahora la estás creyendo. Mira, todos aquellos que están buscando en la palabra errores, todos aquellos que están buscando en la palabra, no están. No tienen el Espíritu Santo.
porque están poniendo, están como, papá, no me toques, ni me abraces, no, 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 que vengo muy sucio. Vamos a hablar primero. No están permitiendo. Entonces, ¿cómo puedo leer Efesios, que me está diciendo de las bendiciones que tengo, si todavía no estoy? Si todavía estoy muy lejos de papá. Ojalá ya esté con los cerdos, falta poco para que te vuelvas. Pero muchas veces, ¿verdad? Porque la historia del hijo pródigo es que él se marcha lejos para que su padre no tenga ninguna influencia. Y empieza a tener, y empieza a jugar con el mundo, y empieza a meterse, ¿verdad?, en las cosas del mundo, creyendo que yo voy a poder, va, las prostitutas a mí, va, cuando yo quiera me salgo de ahí. Esto, los amigos, no hay ningún problema. Tengo dinero, tengo tiempo, yo sé, yo soy, yo puedo, yo solito. Y todavía estamos, ¿verdad?, lejos del Padre porque creemos que tenemos la capacidad por nuestra propia cuenta de poder llevar nuestra vida sin Dios. Entonces digo, este libro no te va a servir. No eres hijo. Las bendiciones son para aquellos que son hijos. No todos son hijos. Jesucristo dijo que los fariseos, y eran los más cercanos, fíjate que eran de la tribu de Israel, estaban se conocían la palabra, enseñaban la palabra, y eran hijos de Satanás, como tú y como yo, antes de aceptar a Cristo. Todos, Dios le plació y dijo, todos van todos, no hay ni uno que se libre, todos van a nacer separados de mí. Él no escoge y dice, bueno, Marlu va a salir que no. Marlu va a nacer ya creyendo. Y no va a hacer falta. No, todos nacemos apartados de Dios. Todos, ricos, pobres y de todos los colores. Todos. Ese es el plan de Dios. Todos. Por un hombre vino la muerte. El pecado la muerte, por cual pasó la muerte a todos los hombres. Nacemos con esa condición y, sinceramente, a lo mejor ahora eres mayor, te ha pasado muchas cosas en la vida y tienes un carácter, has tenido, bueno, de alguna forma has querido ser bueno y te esfuerzas, o buena, y te esfuerzas y estás ahí esforzándote por no hacer cosas malas y crees que porque eres así, Dios tiene Dios me va a ver porque no hago cosas malas. No, Él ve a todos por igual. Y la única condición para poder venir es a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo del Hombre. Toda la ira de Dios recayó sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú ahora puedas ser rescatado, para pagar por ti. Entonces, bendito sea ese Dios, ¿verdad? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no alguna, toda bendición. Hay muchas personas que están constantemente, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana. Fíjate que hoy estamos hablando de antes de la fundación del mundo, todo esto ya estaba previsto. Tú ya estabas planeada. Cuando Dios antes de construir, va a creer, va a estar, va a ser parte de mi iglesia. No. Va a ser parte de la iglesia. ¡Wow! No es que tú hayas hecho algo, no es que tú te lo merezcas más, no, Él ya lo predijo. ¡Wow! Ya no te compliques más. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy creyendo? ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué voy a ir al cielo? Porque Dios lo preparó. No te compliques. La religiosidad complica.
El otro día estuve escuchando a un rabino que no creía, por supuesto, en Jesucristo, y que daba clases de hebreo y de la Torá, y digo, Señor, Señor, ya él se cree muy listo y muy sabio y dice unas cosas que yo no sé si son o no son, porque como no tengo ni idea, pues puede totalmente vacilarme. Me imagino que no, porque si no le diría a alguno, oye, ¿qué estás diciendo ahí? No digas esas tonterías. Pero, Dios mío, no tiene nada que ver con lo que es Dios. No tiene nada que ver con lo que es el carácter, ¿verdad? ¿Tú ves? A la gente les gusta porque se creen que a través de eso van a alcanzar cosas en el mundo. Y digo que el defecto que tenemos los humanos es que creemos que... Yo tengo mucho problema con las canciones. La música tiene algo especial, ¿verdad? Que en este mundo pues alegra y te ayuda pero uy, es peligrosísima, porque la mayoría, por no decir todas, van enfocadas al hombre. Yo no veo que eso sea alabanza a Dios. La alabanza es lo que Él hizo. La muerte de Cristo, eso es alabanza a Dios. Que nosotros seamos salvos es alabanza a Dios. Dice, en amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Yo no sé quién inventó o quién dijo por un versículo que se juntan para cantar cantos y tal. No sé quién lo dijo para traer esa importancia tan grande a la parte de la iglesia, ¿verdad? De la alabanza, cuando digo el 100%, ¿eh? Yo no voy a... Estoy cantando para mí. ¿Tú crees que a Jesús le gusta? ¿Tú crees que a Dios le gusta lo que estás cantando? De verdad, ponte a mirar. La mayoría de las canciones, el otro día me viene una de Generación 12, que a veces ponemos aquí en el canal para introducir una, que entre comillas no dice nada. ¡Ay, me sigue, Dios no! ¿Cómo te va a seguir Dios? ¿Cómo te va a seguir Dios? ¿Dónde lees tú en la Biblia que Dios te sigue, que Dios te da todo lo que necesitas para... Es una forma de decir a mi corazón, ay, tenemos a Dios como el genio de la lámpara mágica y nos va a dar todo, cree corazón y ahí andan, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver Efesios con Jesús? Léetelo. Lo viene diciendo desde el principio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones, Carlos y todos más. Entonces, predestinar. Que en ningún sitio de la Biblia, si queremos tocar ese tema un poquito, en ningún sitio de la Biblia dice que Dios predestine para condenación. No lo dice. Ahora, hay algo que no podemos llegar a entender. ¿Por qué? Porque no podemos entender a Dios y los propósitos de Dios. No somos Dios, es como lo de la Trinidad y todo esto. No llegamos a entenderlo. Entonces, la predestinación en sí está diciendo, yo creo lo que dice la palabra, ahora mismo te subo, espera. Yo creo lo que dice la palabra y la palabra dice, en amor, habiéndonos, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo digo, en mí se cumplió. Él me predestinó, aquí estoy, Señor. Tú lo dijiste antes de la fundación del mundo, aquí estoy, para mí es una satisfacción. ¿Por qué el que todavía no ha creído, que todavía tiene tiempo? Porque imagínate aquel que estaba crucificado en la cruz, ¿verdad? Y ya iba a morir aquel día, y el mismo día es salvo, ¿verdad? Porque lo dice Jesús, dice,
bien te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Si muchos de los que ahora no han creído la predestinación llegará más adelante o cuando. Yo no creía. Si yo esto lo veo hace 30 años, yo no creía. Y me vas a contar tonterías que Dios me ha predestinado, me ha predestinado. No lo hubiera entendido. Ahora, lo que puedo asegurar es que ahora entiendo. ¡Wow! Y me produce una satisfacción en el sentido de decir, de seguridad, de que lo que Dios ha preparado se va a hacer. Mira, y si Él preparó esta salvación y estoy aquí, salvación, aquí estoy, más adelante, porque luego mañana veremos el presente, pero luego también vamos a ver el futuro, me da la seguridad de que se va a cumplir también todas las demás promesas que hay para todos aquellos que han creído en Cristo. Porque la Biblia no solo hasta aquí, no, la Biblia para más adelante, hasta que ya viene el juicio, terrible juicio, ¿verdad? Y se abren los cielos, cielo nuevo, tierra nueva, y ahí, por la eternidad, no sé si nos espera otra Biblia allí o otro plan de Dios, no tengo ni idea, pero este plan seguro que se cumple. Lo planeó antes de la fundación del mundo, se está cumpliendo y nada se cumplió en Cristo. Él dice, mira, en esta fecha, en esta época, en este tiempo vendrá mi hijo, se hará hombre y pagará, y se cumplió, y por eso tuvo que cegar el entendimiento de los judíos, tuvo que cegar el entendimiento de Satanás, y se cumplió. Y él dice, no me han matado, yo entregué mi vida en rescate de todos los que ahora estamos. Ahora estamos esperando que Cristo venga y nos lleve y luego pasará otro tiempo y al final veremos la gloria, ¿verdad? Bueno, ya cuando venga Cristo veremos nuestro cuerpo glorificado. Ahí ya nosotros ya todo esto nos suena chino. Algunos no. Algunos dirán, ¿dónde se han metido todos estos? Se los ha llevado, me he perdido. ¿En qué estaba yo pensando? Y ahora sí, van a ponerse a estudiar la palabra. Bien, va a ser más complicado porque en aquella época Satanás va a estar muy mosqueado y va a ir a por todos los que creen. Bueno, serás mártir, te cortarán la cabeza y vendrás a las bodas con la iglesia.